Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Volvemos a la clase de los martes. Esta clase en particular va a ser preguntas y respuestas. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025. Entonces, quiero también recordar que el día 16 de noviembre voy a dar una conferencia en Madrid sobre las midot, es decir, las virtudes. Va a ser una selección de virtudes basadas en experiencias personales de mi persona como maestro, para que esas experiencias pues os cuajen bien en vuestro aprendizaje y para que no tengáis que pasar también todas las peripecias que he tenido que pasar yo. Es un taller. Va a ser un taller de midot, de virtudes. Muy bien, y ahora empezamos con las preguntas. Entonces, teníamos una pregunta de Rivka. Adelante. La pregunta, maestro, buenas noches. Buenas Qué noches. gusto estar aquí. La pregunta era si Sara murió por una mala noticia, ¿no? Que el ángel innombrable o el Satán fue a dársela. Y cómo es eso que una impresión puede generar una muerte, ¿no? Sí, bueno, toda la Torah en realidad es un aprendizaje de qué conducta tenemos que tener nosotros. Y aquí vemos muy claramente que los portadores de malas noticias no están representando el amor por el prójimo, sino el odio por el prójimo, porque las malas noticias pueden llegar a generar un trastorno en el que la escucha y puede llegar incluso a matarle, una mala noticia. Matarle por un disgusto, matarle por el miedo, matarle por pena. Entonces tenemos que aprender a nosotros usar nuestra boca para endulzar las noticias o no dar una mala noticia o solo dar buenas noticias. Tenemos que aprender a utilizar nuestra boca para cosas buenas, porque si no podemos hacer mucho daño en el prójimo. Bien, ¿más preguntas por ahí? Gracias. Sí, buenas noches. Referente a la parashá anterior, ¿nos podrías hablar, por favor, de cómo ha sido la Brit Milá, la circuncisión de Abraham? Sí, Abraham había sido nombrado por Dios para ser el padre del monoteísmo, de un solo Dios. Y claro, eso al Satán no le gustó nada, intentó pues matar a Abraham, así de claro. Entonces, en el momento en que Sara vio que Abraham estaba en peligro, ella con 2 piedras pues le circuncidó. Y la sangre que virtió de esa circuncisión sirvió para desviar la atención al Satán. El Satán se volcó en la sangre de esa circuncisión y en el prepucio quitado de esa circuncisión, y se desvió su atención de tal manera que Abraham pudo sobrevivir. Entonces ahí aprendemos que desde que el mal existe hay que darle su parte. No mucho, pero hay que darle una parte. Entonces le estamos dando la parte de la circuncisión, le estamos dando la parte del leafrish jalá, el trocito de pan que quitamos cuando hacemos la jalá de Shabbat, le estamos dando su parte en el agua del Mayim Maharonim. Muchas veces se le da su parte al mal para que no nos quite todas las partes. Bien, más preguntas. ¿Qué quiere decir cuando los ángeles vienen a visitar a Abraham? Bueno, los ángeles que venían a visitar a Abraham, además, le estaban visitando en un momento en que Abraham estaba convaleciente y dolorido de la circuncisión. Pero él aún así los ha recibido, incluso en un momento de dolor. Y lo que hay que saber es que uno de esos 3 ángeles se llamaba el ángel de la alianza, que no era otro que Akadosh Baruj Hu él mismo. En cuyo caso, pues, Abraham lo recibió, y lo que quiere decir que lo que se llama la midá de Abraham, la virtud de Abraham llamada Gesed, es que él ejerció hospitalidad. Pero no es hospitalidad de personas o hospitalidad en tu mesa de Shabbat, no. Es la hospitalidad de la conciencia divina en tu alma. Eso es lo que se llama Gesed, y a eso tenemos que aspirar. Otra simbología que podemos ver también en esa parashá es que Sara expulsa o repudia a Agar. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, hay que entender que Agar tuvo una relación con Abraham antes de que Abraham conociera a Dios y antes de ser circuncidado. Y ella también actuó con, ¿cómo se dice?, de una manera despiadada con Sara, porque ella podía embarazarse y Sara no. Entonces la humilló y Abraham pues se vio en la necesidad de repudiar a Agar y a su hijo. Pero más tarde, cuando Sara ya murió, Abraham recuperó a Agar, le cambió el nombre y la llamó Ketura y con ella tuvo hijos. Pero esta vez tuvo hijos en un Abraham ya circuncidado y conociendo a Dios. Y ahí vemos lo que es la Teshuvá, porque Agar hizo Teshuvá y una manera de cambiar el destino en esa Teshuvá es cambiar el nombre. Entonces le cambió el nombre de Agar a Ketura. Ahí vemos lo que ocurre cuando hay una Teshuvá Shelema. Tenía una pregunta de Ana. Ana. Sí, maestro, sobre ángeles, que ángeles visitaran a Abraham y nosotros podemos recibir ángeles también y ellos vienen a darnos noticias y cómo podemos identificar cuando es un ángel que nos da una información, una cosa así. Bueno, de todos modos hay que saber que los ángeles no son físicos, así que no los vas a identificar con tus ojos. Pero si tú te pones en un Maguen David de color oro todas las mañanas, ahí no va a entrar nunca un ángel dañino en ti. Sí, eso del Maguen David sí, pero hay situaciones en que ellos te envían mensajes por otras personas o nos vienen como si fuera una persona, alguna cosa así, ¿no? Sí, muchas veces a través de un tercero recibimos mensajes y nosotros tenemos que filtrar esos mensajes. Pero si estamos en la Kedusha, hemos hecho nuestro mikveh, hemos hecho nuestra tefilá, hemos hecho nuestras meditaciones, los mensajes nunca vienen del lado oscuro. Perfecto, gracias. ¿Más preguntas? Si se sabe que Ketura tuvo 6 hijos y que eran hijos también de Abraham, ¿qué pasó con esos 6 hijos de Abraham y de Ketura? Pues esos 6 hijos aprendieron mucho de Abraham Avinu. Abraham Avinu ya tenéis que saber que es el padre del Sefer Yetzirah. O sea, que conocía toda la astrología, conocía a todos los ángeles habitando a los astros, conocía cómo se componen y se construyen las circunstancias en este mundo, y también conocía ritos que no son de gran pureza, pero que daban resultado. Y cuando él despidió a las 6 concubinas que tuvo, pues les dio conocimientos de lo que se llaman las coronas inferiores. Que no son conocimientos de gran pureza, pero son conocimientos que a ellas les sirvió cuando se fueron de su lado. Y muchos han ido a Asia, que hay mucha gente en Asia, y lo muy curioso es que hemos visto mucho antisemitismo contra los judíos en el mundo entero, pero jamás de los asiáticos. No encontraréis un chino antisemita, ni un japonés antisemita, ni un coreano antisemita. Nunca. Y ahí está la huella de Abraham. ¿Y qué pasó con Ismael después de haber sido expulsado? ¿Cuál es? Bueno, Ismael, aunque haya sido nacido de un hombre no circuncidado, también aprendió de Abraham el mismo conocimiento que le dio a Isaac. Lo que pasa es que cuando fue expulsado Agar con su hijo Ismael, Ismael fue de pueblo en pueblo y lo que hizo es que combinó lo que Abraham le había enseñado con otros ritos de otros pueblos que son totalmente paganos. Y de alguna manera lo que el Zohar HaKadosh le critica es que ha hecho pues reformismo de las enseñanzas de Abraham. Y Ismael se sabe también que fue circuncidado con 13 años e Isaac con 8 días. ¿Cuál es la diferencia y por qué? Bueno, la circuncisión que hay entre la de Isaac y la de Ismael es que la de Isaac tiene 4 pasos y la de Ismael 2. La de Isaac pues tiene corte, rasgadura, doblez y aspiración.
y la de Ismael solo tiene corte y, ¿cómo se dice? Vuelta del pellejo. Entonces está incompleta. Como los mundos que representan los pasos de la circuncisión son el mundo de Asia, Yetzirah, Beria y Atzilut, pues esos son los 4 pasos de la circuncisión que te da acceso a los 4 mundos. El de Ismael solo era Asia y Yetzirah. Pero ¿y el hecho de que sea con 13 años tiene que ver con el 13, que es Ejad? Bueno, a los 13 años es cuando tiene que bajar el alma, que es la época en que los hombres nos ponemos los tefilín. Pero a él no se le hizo antes porque fue repudiado. Dime. Sí, gracias. En la Parashá Vayera nos habla de cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y esa intercesión, o sea, a pesar de tanto mal que se estaba haciendo en Sodoma y Gomorra, ¿cómo podemos llevar esta enseñanza a nuestro día a día? Es decir, aunque veamos una maldad extrema, o vamos a decir, o todo lo que se hacía ahí, ¿hasta dónde debemos defender a un malvado ante Dios? ¿Hasta qué extremo? Bueno, la enseñanza de Sodoma y Gomorra no es esa. La enseñanza de Sodoma y Gomorra es que a partir de que haya un minyan, es decir, 10 justos, la luz que pueden emitir esos 10 justos puede salvar un pueblo entero. Pero en Sodoma y Gomorra esos 10 no aparecieron. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, pues dime cuáles son los 10 justos. No los sabía. Así que ahí se destruyó Sodoma y Gomorra. Pero a partir del momento que en un sitio hay 10 justos, esa luz puede contra mucha oscuridad. Y nos habías comentado que Rabbi Shimon Bar Yochai era uno solo y solo por la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai se podía salvar. Sí, porque Rabbi Shimon Bar Yochai era el Mashiach de su época. Así que él abarcaba a todos los justos de la historia. Sí, en esta parasha también tenemos en el capítulo 22, tenemos la Akedah. Y dice que, empieza diciendo la Akedah que Dios decidió poner a prueba a Abraham. Pero si lo leemos en hebreo, dice Beha Elohim Nisatet Abraham. Entonces la pregunta es, ¿por qué se utiliza el nombre de Elohim y no el de, por ejemplo, el de Yud-Keh-Vah-Keh o el de Amonai para decir justo antes de llamarlo que es Elohim quien lo pone a prueba? Bueno, cuando hablamos de Elohim estamos hablando de las fuerzas naturales. Cuando hablamos de Yud-Keh-Vah-Keh estamos hablando de las fuerzas sobrenaturales. Cuando hablamos de Yud-Keh-Vah-Keh es cuando Dios opera un milagro. Pero cuando utilizó la palabra Elohim es porque puso a prueba en las leyes naturales a Abraham. Simplemente le dijo que llevara a su hijo a donde se hacían los sacrificios. No le dijo que sacrificara a su hijo, le dijo que le llevara allí. Y Abraham, ¿qué es lo que interpretó? Que tenía que sacrificar a su hijo. Pero en realidad, donde tenemos que aprender la midá, la virtud de Abraham, es algo extraordinario. Es que Dios le acababa de decir a Abraham que sería el padre de una multitud. Y por otro lado, Abraham entiende que tiene que sacrificar a su único hijo. Luego, si él tiene que sacrificar a su único hijo, ¿cómo va a ser el padre de una multitud? Entonces se encuentra ante una contradicción. Y Abraham no entra en la polémica y tiene fe en Akadosh Baruj Hu en la contradicción de su mente. Luego, cuando llega el momento del sacrificio de Isaac, pues hay un ángel que le frena y le dijo, yo no te he dicho que le sacrificaras, tú vas a sacrificar un carnero. Y ahí vemos que la contradicción queda disuelta. Pero en el momento en que al principio Akadosh Baruj Hu habla con Abraham, en la mente de Abraham hay una contradicción. ¿Cuál es su conducta? Sigue teniendo fe en la contradicción. Yehuda, habla, Luis. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuando Abraham despide a Agar y a Ismael, ella
deja a su hijo y se separa para no verlo morir, y habla de que está a una distancia de tiro de arco. Y sabemos que Ismael fue como un guerrero, un arquero también. ¿Qué secreto esconde el tiro de arco, esa distancia que se separa? Bueno, el tiro de arco es que el arco tiene una función muy curiosa, y es que para que la flecha vaya hacia adelante hay que tirar hacia atrás. Entonces muchas veces es yendo hacia atrás que se da un salto hacia adelante. Así que sí, Agar y Ismael fueron repudiados. Eso es el arco que tensa la cuerda, pero luego vuelve hacia adelante porque Agar vuelve con su hijo. O sea, Agar vuelve a la historia de Abraham, vuelve como Keturah. O sea que primero tira para atrás para luego ir para adelante. Y eso ocurre mucho en la Teshuvá. Primero uno tiene una reacción adversa y luego tiene una reacción que va hacia adelante. Igual que un arco. Bien. Aquí tengo a Ruth hablando. Hola maestro, hola a todos. Feliz de estar de vuelta. Maestro, en esta parashá vemos que Dios le dijo a Adán que la tierra sea maldita por culpa tuya. Me cuesta trabajo entender qué significa que Dios dijo que la tierra sea maldita. ¿Cómo Akadosh Baruj Hu puede lanzar una maldición así? Bueno, ¿qué quiere decir? También hay sitios en que la tierra es bendita. Por ejemplo, con la historia de Jacob, cuando Jacob llega a Harán y pone su cabeza sobre una piedra y luego tiene el sueño, Akadosh Baruj Hu le dice, esta tierra, Harán, será una tierra bendita, se va a llamar Betel. Y cuando Dios dice que una tierra es bendita, pues esa tierra es especial. Curiosamente, Harán, Gematria Madrid. O sea, que estamos en una tierra bendita. Entonces, a veces las cosas te las presenta al revés para que tú las pongas al derecho y entiendas dónde estás viviendo. Gracias. Bien. Sí. Sí, en esta parashá vemos que de nuevo Abraham utiliza la expresión de, en este caso le dice a Abimelech que Sara, dile que es mi hermana. Esto lo vimos también cuando se lo dice a Faraón. Entonces, ¿qué diferencia hay? Creo que, bueno, ya explico en clases anteriores lo que significaba el decir ser la hermana, pero ¿qué diferencia hay entre una escena y otra? ¿Representa lo mismo? Bueno, la palabra hermana dentro de la Torah no hay que leerla en el sentido literal, pshat. La palabra hermana, dice el Zohar HaKadosh, es considerado la Shejina. Y la Shejina es considerada la semilla, cosa que hemos aprendido cuando estudiamos el Zohar. Entonces, lo que quería el faraón era el poder de la semilla de Abraham, cosa que no consiguió. Quería el poder, es decir, el secreto de la relación conyugal. Y no lo consiguió. Y en el caso de Abimelech, que es lo que en esta parashá él se lo dice a Abimelech, ¿qué diferencia hay en este caso? Porque la relación que tuvo no fue con su semilla, fue una relación con un demonio. Lo que quiere decir que igual que en la relación conyugal puedes traer una fuerza vital del bien, mal empleado puedes traer una relación vital del mal. Una fuerza vital del mal. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué secreto encierra que la esposa de Lot se salvara o le dejara salir de Sodoma y Gomorra, pero miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal? ¿Qué secreto encierra? Bueno, Lot era el Satán. Lot era el Satán. Y el aspecto del Satán es que le gusta ver el mal que hace. Pero de cara a esta historia, ese mal ha sido transformado en sal. Tampoco no hay que observar el mal de cara.
Por eso la luna, cuando estamos en los 15 días nefastos de la luna, o sea, hay 14 días positivos y 14 negativos, no conviene mirar demasiado la luna. Y también cuando hay un arco iris, no conviene mirarlo. Entonces, cuando algo está mal, es mejor no verlo. ¿Por qué? Porque te cristaliza, igual que hacerte una estatua de sal. Nosotros, cuando hay algo malo, no lo queremos ver, para seguir siendo fluido. Si no, te haces duro. Perdona, ¿es Lot el que era el Satán o la mujer de Lot? Lot. Y entonces, ¿por qué no es la mujer? Es la mujer la que es el aspecto del Satán. La mujer es un aspecto, no es su mujer física en el sentido pshat. Es el aspecto de recibir del Satán, que le gustaba observar el mal que había provocado. Entonces también el hecho de que Lot saliera es igual que, por ejemplo, el mal dentro del Gan Eden a través de la serpiente. Claro, pero es que mismo Abraham estaba defendiendo a Lot. O sea, Abraham estaba defendiendo el bien y lo estaba defendiendo el mal, lo estaba defendiendo todo, pero a Kadosh Baruj Hu no, puso orden. Porque luego inmediatamente Abraham se separó de Lot. Ya no quiso seguir con él. Entonces hay que separar el pshat del sod. Dime, Ruth. Sí, maestro, entonces me queda la duda. ¿Tenemos que amar al mal? No. No. Hay que separarse de él. En cuanto lo observas, hay que separarse de él. Muy peligroso. Cuando alguien tú observas que está imbuido por el mal, lo que hay que hacer es distanciarse inmediatamente. Yo es lo que hago. Cuando algo no está bien, yo me distancio. No lo ataco, no lo pleiteo, nada, pero me distancio. Pero entonces, maestro, ¿por qué debemos pedir por estas personas que son, por qué debemos ayudarles de cierta forma con tefilá o con... Puedes pedir para que convierta su mal en bien, pero si son Erev Rav no lo vas a conseguir. Muy bien. Pues si no hay más preguntas. ¿Quieres tú comentar algo sobre esta parasha? ¿Algo que te haya llamado la atención? Bueno, lo que sí os quiero decir, lo que dice el Zohar HaKadosh, que hasta que Abraham no llegó al mundo, el mundo no se estabilizó. Entonces Abraham es un personaje que ha dado mucho, mucho bueno a este mundo. Y ha sido un gran amigo de HaKadosh Baruj Hu. Él ha sido considerado el amigo de HaKadosh Baruj Hu. Y también soportó pruebas. Lo que también hay que ver, que cuando uno busca la amistad de HaKadosh Baruj Hu, antes de darte su amistad, te va a poner a prueba. En circunstancias difíciles para que tú demuestres que sigues siendo su amigo y que no le reprochas. Porque todo el mundo es amigo cuando las cosas van bien, pero hay que ver si eres amigo cuando las cosas van mal. Abraham es un modelo de la amistad. Muy bien, señores, pues nada, un fuerte abrazo a todos vosotros. Nos veremos la próxima vez. Hazak Baruch, muchas gracias. Hazak Baruch.